Estudiosos, muy buenas tardes para todos. Ay, este asiento no baja más. Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico en la asignatura de Educación Ambiental y Cultura Ambiental, una asignatura transversal a todos los pregrados de nuestra universidad, de nuestra modalidad virtual, todos los pregrados virtuales. Por acá saludo a Andrea, buenas tardes, a Daniela, a Diego, a Stephanie, a Juan David, a Julián, a Lady, Caterine. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. También por gracias, Daniel. Por acá está Juan David, Julián, María Fernanda. Buenas tardes, profe. Hola, muy buenas tardes, Juan David. Me dice por acá Maife Puerto Beltrán. Y alguien de Felipe Cerón, ¿sí? Bueno, chicos, para todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, pues, por conectarse en este espacio, en este encuentro sincrónico. Muchas gracias por sus saludos. Entonces, pues, vamos a dar inicio ya en la anterior semana. Recuerden que realizamos nuestro encuentro sincrónico de bienvenida. En ese encuentro sincrónico de bienvenida, pues abordamos las generalidades de la asignatura y ya pues en este encuentro vamos a hacer el desarrollo temático como tal de nuestro módulo 1, que se denomina Introducción a la Educación Ambiental, Cultura Ambiental. En pantalla están viendo entonces la presentación. Me confirman, por favor, si la están viendo correctamente. ¿Son tan amables? A ver. No. No, solamente me están viendo a mí. Sí. Ok, muchas gracias. Vamos para aquí. No me quiere. Ah, es que está como lento. Espérenme un segundo que está ahí como cargando. No sé qué pasó. Vamos a ver, ya está ahí cargando. Se me quedó cargando el computador. Denme un segundo, por favor. ¿Sabes desde tu casa? Sí. No, ok. Estoy en alternancia. Pero qué extraño, se me quedó cargando. A ver qué pasó. Voy a cerrar por acá. No responde. Listo, chicos. Ya volví. Se trabó, sí. Súper raro. Déjenme a ver si ya, ahora sí ya me deja. ¿Quieres compartir? Ya. Listo, ¿no es cierto? Sí, Ahora, señora. Sí, profe. ahora sí ya estamos viendo toda la presentación. Sí, no sé, súper curioso. Bueno, chicos, entonces ahora sí, pues vamos a dar inicio a este módulo 1 en la asignatura de Educación Ambiental, Cultura Ambiental. Este módulo se denomina Introducción a la Educación Ambiental. Lo primero, pues, que siempre me gusta como abordar y que todos tengamos claros, apreciados estudiosos, es pues como la importancia de la asignatura, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos cursando esta asignatura? Porque es que la educación ambiental
nos permite reconocer nuestro entorno, las problemáticas y situación ambiental actual, con el fin de fortalecer procesos de participación en donde se puedan construir espacios de cambio y transformación que tengan como finalidad la sostenibilidad ambiental de todos los actores, procesos y componentes de la sociedad. Esta asignatura de educación ambiental pues busca que entre todos apreciados estudiosos podamos reconocer lo que nos rodea. Yo sé que ustedes dirán, bueno, pero es que yo ya conozco, yo ya sé las montañas, yo ya conozco sobre los ríos, ¿no es cierto? Pero finalmente es hacer un reconocimiento desde la importancia de estos recursos naturales y finalmente también cómo aportan ellos a nuestro bienestar, pues de comunidad, a nuestro bienestar de población y de esta forma también nosotros poder fortalecer esos procesos de participación que nos lleven a un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, y eso lo vamos a ver más en detalle en el segundo módulo, es el nuevo modelo de desarrollo al cual todos debemos aportar. Entonces, todos los proyectos, todos los trabajos, todas las propuestas que ustedes deseen realizar en este momento, chicos, es momento de poderlos revisar desde los 3 pilares del desarrollo sostenible. Es decir, cómo aporta la conservación de los recursos naturales mi proyecto, cómo aporta el bienestar o la calidad de vida de las personas y cómo aporta el crecimiento económico. Miren que, por ejemplo, sus proyectos de investigación, si tienen algún proyecto de grado en curso o lo van a realizar, desde la justificación y desde la importancia de su proyecto, también deberíamos pensar este proyecto de investigación, esta consultoría, esta práctica empresarial que yo voy a hacer, cómo está aportando al desarrollo sostenible, cómo está aportando una conservación de recursos naturales, a la calidad de vida de las personas que hacen parte finalmente de esa empresa en donde yo quiero hacer mi proyecto. Y finalmente también cómo aporto al crecimiento económico de esa organización, ¿no? Entonces miren que son 3 pilares fundamentales y obviamente en esta asignatura pues vamos a abordar sobre todo el pilar de bienestar de vida de las personas y el pilar ambiental. En la asignatura vamos a ver 4 unidades o cuatro temas. Uno es percepción ambiental, donde vamos a abordar los conceptos básicos en materia ambiental. El segundo tema es sobre educación ambiental. ¿Qué es la educación ambiental? El tercero es conozcamos nuestro entorno natural, donde ustedes van a leer sobre la importancia de la biodiversidad. Vamos a estudiar sobre la importancia de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, las amenazas. Y finalmente, ¿cuáles son las problemáticas ambientales globales? De estos temas, pues yo tomé los principales temas para que los abordáramos en este espacio, en este encuentro sincrónico, pero les recuerdo que nosotros tenemos una lectura también muy completa en nuestro material de estudio del módulo 1, pues que todos debemos estudiar, que todos tenemos que leer. ¿Listo? Con el estudio entonces de estos 4 temas que les acabo de presentar, lo que buscamos en la asignatura en este primer módulo es identificar las causas y consecuencias de las problemáticas ambientales globales generadas por el desarrollo de las actividades antrópicas o las actividades humanas, con el fin de proponer posibles medidas de manejo ambiental que aporten a la conservación de la biodiversidad y el equilibrio socioambiental en nuestra región o en nuestro contexto local, teniendo en cuenta los objetivos de la educación ambiental, que eso también está muy relacionado pues con la actividad que vamos a desarrollar en nuestro módulo 1 y también en nuestro módulo 2. ¿Listo? Entonces, bueno, para comenzar, chicos, ¿qué es la educación ambiental? La educación ambiental es el proceso que busca generar conciencia y cultura ambiental, así como la promoción, perdón, de actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente. Entonces, miren que la educación ambiental en nuestra universidad es una asignatura que se llama educación ambiental, que se llama cultura ambiental, ¿sí? Pero no es solamente la asignatura. La educación ambiental es un proceso que nosotros desarrollamos durante toda nuestra vida, porque finalmente desde que nacemos nosotros nos estamos haciendo conscientes de qué es lo que hay a nuestro alrededor y que finalmente también lo tenemos que cuidar. Yo creo que la mayoría de nosotros en su colegio, por ejemplo, hizo la actividad de sembrar una semillita de frijol, ¿no es cierto? O de lenteja, que dejarla germinar, que cuidarla, conservarla, ¿no es cierto? Eso desde ahí ya comenzamos nosotros a crear la conciencia del cuidado de esos recursos naturales. Entonces, aunque nosotros estemos en una asignatura que se llama Educación Ambiental, Cultura Ambiental, esto es un proceso que nosotros siempre hemos llevado a cabo. Sin embargo,
a través de esa asignatura sí buscamos profundizar en algunos conocimientos y sobre todo que nosotros en este entorno profesional, en nuestro entorno laboral próximamente, pues también podamos llevar a cabo diferentes estrategias que aporten a esa conservación. Muchas veces uno ya cuando está grande, como que deja esos temas de lado, ¿no? Como que ya se olvida de reconocer el aire puro, como que ya se olvida de reconocer la importancia, no sé, de estar en una montaña, de ir a un río, como que nos olvidamos de disfrutar de lo que son realmente los recursos naturales. Cuando estábamos chiquitos, hasta un charco nos parecía súper motivante, enriquecedor, y uno como que estaba buscando las ramitas, las hojas de los árboles, ¿no es cierto? Los animalitos, porque nos parecía espectacular lo que veíamos. A medida que vamos creciendo, ya se hace como tan normal que finalmente lo dejamos atrás, lo olvidamos. Esta asignatura entonces busca como que recopilemos un poquito de ese descubrimiento de nuestro entorno natural. Por eso hablamos que es un proceso que busca generar conciencia, ¿sí? Y a través de esa conciencia, a través de ese reconocimiento que buscamos, generar cultura, que nosotros realmente podamos aportar a esa conservación de los recursos naturales, ¿no es cierto? A través del respeto, ¿no es cierto? De lo que nos rodea. Entonces, miren que finalmente los objetivos de la educación ambiental son 5. Primero, toma de conciencia, es decir, reconocer que tenemos un entorno natural, que tenemos diferentes espacios naturales que favorecen nuestra supervivencia. Conocimientos, adquirir conocimientos sobre lo que hay. ¿Qué significa, no sé, el agua? ¿Qué significa la contaminación atmosférica? ¿Qué significa la biodiversidad? Es decir, adquirir conocimientos que me permitan a mí también valorar lo que hay a mi alrededor. Cambio de actitudes, ¿sí? La forma como yo me comporto frente a esos recursos naturales. Entonces, quizás anteriormente yo decía, bueno, la contaminación hídrica, pues finalmente la provocan las grandes empresas con todos los vertimientos que hacen. Ahora no, ahora yo sé que desde que yo arrojo cualquier objeto o cualquier sustancia a mi inodoro, ya estoy generando contaminación ambiental. Entonces yo voy a tratar de cambiar, ¿no es cierto?, esas actitudes que yo anteriormente llevaba a cabo. Capacidad de evaluación, ¿está bien o está mal lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy aportando o no estoy aportando a ese desarrollo sostenible? Y finalmente, que todos participemos. Como les mencioné en la anterior sesión sincrónica, esta asignatura, pues obviamente nos va a traer a nosotros conocimientos, pero también la intención es que nosotros lo compartamos con nuestros conocidos, amigos, familiares. Va a haber una participación también de su red de amigos a través pues, de las publicaciones que vamos a hacer para llegar a más personas. Esos objetivos de la educación ambiental entonces parten de un reconocimiento, chicos. ¿Qué es lo que nos rodea? ¿No es cierto? ¿En dónde estamos finalmente? ¿Qué es el ambiente? ¿No es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el ambiente al cual nosotros vamos a conservar o al que buscamos cuidar es absolutamente todo lo que nos rodea. Desde los árboles, las personas, desde los organismos inertes, sin vida, las piedras, el viento, todo lo que nos rodea hace parte del ambiente. Y nosotros como seres humanos, pues tenemos que finalmente conservar todos esos organismos, tanto vivos como inertes. Entonces aquí les traigo en pantalla como algo así como una recopilación de esos principales conceptos. Entonces, todo comienza, o toda la organización, por así decirlo, biológica en el planeta Tierra, comienza con un organismo, ¿sí? ¿Qué es un organismo, chicos? Cualquier ser vivo, sea cualquiera, de cualquier especie, o sea, todo la unidad mínima, por así decirlo, en cuanto a organización biológica, ¿no? En el planeta Tierra es el organismo. Entonces, el organismo es un ser vivo, ¿no es cierto?, de cualquier especie. Ahora, ¿qué es una especie? Una especie es un conjunto de organismos, de organismos vivos que se pueden reproducir entre sí. Entonces, tenemos como organismo el león y como especie, pues finalmente ese grupo de leones, ¿no? Esa especie finalmente de leones que entre sí se pueden reproducir y que además se encuentran en ese mismo lugar, pues para poder reproducir su especie. Tenemos que la población ya es un conjunto de individuos de una misma especie que comparten un hábitat. Entonces, miren que esos organismos se van a organizar ¿en qué? En poblaciones, ¿no es cierto? Y esas poblaciones pues van a ser un conjunto de individuos de una misma especie. Y cuando yo junto varias poblaciones, estoy haciendo referencia a comunidad. Entonces, el organismo es un solo ser vivo de cualquier especie. La población es el conjunto
de varios organismos de una misma especie que se pueden reproducir y que están en un mismo hábitat. Y el conjunto de varias poblaciones hacen una comunidad. Así que una comunidad va a estar conformada por diferentes poblaciones de especies de animales. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, no sé, en un parque, ¿no es cierto? Entonces puedo tener como especie mariposas, por ejemplo, puedo tener también perritos, ¿no es cierto? Puedo también tener lombrices, ¿sí? Diferentes especies. Esas tres especies o esas tres poblaciones de diferentes especies me van a conformar lo que es una comunidad. Y los diferentes grupitos de comunidades me van a conformar a mí un ecosistema, ¿sí? Entonces miren que ya en el ecosistema estamos hablando que se encuentran, ¿no es cierto?, que hay interrelación entre comunidades que son seres vivos, pero también entre los diferentes factores abióticos que son los inertes, como cuáles, como el viento, como el agua, como el suelo. Entonces ya en el ecosistema, cuando yo hablo, vamos a conservar ecosistemas o vamos a ver qué es lo que nos ofrecen, por ejemplo, los ecosistemas para nuestra supervivencia, ya tenemos que saber que estoy hablando de un conjunto de comunidades de diferentes especies que se relacionan con los factores abióticos, es decir, sin vida, agua, suelo y aire. Y los diferentes ecosistemas, chicos, ya hacen lo que es la biosfera, ¿no? Y que además hace parte de nuestro planeta Tierra y es nuestro ambiente. Entonces, miren que vamos como de diferentes niveles de organización para poder conocer y para poder comprender finalmente qué es lo que yo voy a conservar, ¿no? Entonces, miren que vamos a conservar desde organismos o buscamos conservarlo desde organismos hasta todos los ecosistemas y finalmente pues nuestro medio ambiente y nuestro planeta Tierra. ¿Por qué es tan importante que comprendamos esos niveles de organización? Organismo, población, comunidad, ecosistema, biosfera, planeta Tierra, porque finalmente tenemos que comprender que se relacionan entre sí. No vale de nada yo estar diciendo que voy a conservar los recursos naturales o que voy a conservar una sola especie, sabiendo que esa especie también tiene una relación con otras especies dentro de una comunidad y que esa comunidad si se ve afectada porque falta una especie o porque no se cuida una especie, pues me va a afectar ¿qué? El ecosistema. Y si el ecosistema se ve afectado, aunque haya muchos más ecosistemas, pues se va a ver afectada nuestra biosfera, nuestro planeta Tierra y nuestro ambiente. ¿Sí ven? Por eso es tan importante que yo pueda comprender que esos niveles de organización igual van a impactar, apreciados estudiosos, mi supervivencia, mi calidad de vida, y eso es lo que vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Pues porque vamos a afectar los servicios ecosistémicos que esos seres vivos nos pueden a nosotros ofrecer dentro de nuestro ambiente. ¿Listo? Entonces miren que ese ambiente al que nosotros queremos cuidar, pues va a estar repleto de muchos organismos, de muchas especies, de muchos factores bióticos y abióticos que hacen posible aquí nuestra supervivencia. Y en pantalla les estoy mostrando los ecosistemas. Recordemos que nosotros comenzamos con organismos, ¿se acuerdan? Entonces, un grupo de organismos de una misma especie van a conformar una población, ¿recuerdan? Varias poblaciones de diferentes especies van a conformar una comunidad. Varias comunidades van a conformar un ecosistema. Y los ecosistemas, chicos, ¿de qué tipo pueden ser? Entonces tenemos ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Y en cada uno, Disculpa, ¿sí? es que no sé si sea mi internet o el tuyo, que hay como unos lapsus. No sé si es a mí el único que me pasa. ¿Sí? ¿No están escuchando bien? Voy a apagar la cámara. ¿Les parece mejor, quizás? Mejore nuestra conexión. Pues no sé, en la anterior clase todo estaba súper fluido. Ok. Yo estoy viendo y escuchando bien, la verdad, todo. Sí, bueno, no sé. Bueno, gracias igual por su Entonces, de pronto observación. soy Igual yo, te voy perdón. a... Dime. De pronto es mi conexión, lo siento, quería preguntar por eso. Vale, gracias. Entonces les estaba comentando que tenemos dos tipos de ecosistemas y en cada ecosistema, chicos, vamos a encontrar pues diferentes especies, ¿no es cierto? Diferentes poblaciones, diferentes comunidades. Yo sé que ustedes aquí en Colombia y más nosotros que somos un país tan biodiverso, pues vamos a encontrar diferentes tipos de ecosistemas, los acuáticos, los terrestres, y miren que dentro de los acuáticos tenemos también dos clases de ecosistemas acuáticos.
Unos que son dulceacuícolas y otros que son oceánicos. ¿Cuál es la diferencia? El porcentaje de salinidad. Entonces, los dulceacuícolas tienen una salinidad intermedia, ¿ya? Y los oceánicos sí tienen una salinidad, perdón, mayor a 30 partes por millón, ¿sí? Esa es la diferencia entre esos dos ecosistemas acuáticos. Dentro de los dulceacuícolas, ¿cuáles encontramos? Los lagos y lagunas, por ejemplo, los ríos y los estuarios. Y obviamente, pues en los oceánicos, pues encontramos el mar Caribe, ¿no es cierto? El mar Pacífico, que tienen pues un gran porcentaje de salinidad. Por el lado de los terrestres, tenemos una gran variedad de ecosistemas y como les mencionaba hace un momento, para cada ecosistema, pues vamos a encontrar diferentes tipos de especies de animales, ¿no? De seres vivos también. Tenemos ecosistemas terrestres como tundra, bosque, por ejemplo, de coníferas, bosques de caducifolios, tenemos chaparral o bosque mediterráneo, praderas, tenemos valles, tenemos desiertos, tenemos sabanas, tenemos bosques tropicales o selvas pluviales y todos esos ecosistemas pues nos van a nosotros ofrecer diferentes tipos de servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque los servicios ecosistémicos ¿de qué dependen? De la variedad de especies que encontremos en un mismo ecosistema y es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes quiero que todos observemos la imagen que está en pantalla. Están viendo por aquí una imagen, ¿no es cierto? Con varios animalitos. Voy a hacerlo un poco más grande si les parece. Entonces quiero que una persona me indique qué organismo observa en la imagen. ¿Quién quiere activar su micrófono y decirnos qué organismo está observando en la imagen? Animales. Organismo, recordemos que organismos es un ser vivo de cualquier especie, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál sería un organismo? Pues cualquier animal puede ser. Sí, pero dime uno. El tigre. Ok, perfecto. El tigre, el leopardo, ¿no es cierto? Ese es un organismo. Otro organismo que estamos observando, ¿cuál es, apreciados estudiosos? ¿Quién quiere activar micrófono? El oso perezoso. Perfecto, el oso perezoso. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos, dime. Yo creo que una planta también puede ser un organismo. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Cuál estás observando? ¿Conoces alguna? Hay- Palmera, por ejemplo, no, es no un sé qué sea. organismo. ¿No es cierto? Listo. Recordemos que los organismos son todos los seres vivos, ¿no es cierto? De cualquier especie. Entonces, si yo a ustedes les digo, mencióname un organismo o qué organismo observas en la imagen, como lo decía nuestra compañerita, pues son los animales en este caso. Pero entonces, ¿cuál? Un organismo, mariposa, el oso perezoso, que lo mencionaron el leopardo, también como tú lo mencionaste, la palmera, eso es un organismo porque es un ser vivo. Si ahí estuviera una imagen del ser humano, por ejemplo, pues también sería un organismo. ¿Listo? Ahora, ¿qué poblaciones observamos, chicos? Menciónenme poblaciones. ¿Recuerdan qué es una población? Las mariposas. Muy bien, las mariposas, porque son organismos, porque hay varios organismos de esa misma especie, ¿no es cierto? De las mariposas. Muy bien. ¿Qué otra población tenemos, chicos? Las guacamayas. Las guacamayas. Muy bien, exactamente. Tenemos varios organismos, ¿no es cierto? De una También misma están las especie. plantas, ¿no? Las plantas, exactamente, ¿no es cierto? También tenemos población de plantas. Ahí podríamos decir que tenemos, por ejemplo, los árboles Como grandes dos parecen como serpientes acacias. también. Las serpientes también, hay población de serpientes. Muy bien, así es, así es. Lo han mencionado súper bien. Ahora, ¿qué ecosistema podríamos decir que estamos observando? Puede ser Tropical. desértico, puede ser exactamente selva tropical, ¿no es cierto? Por la abundancia que observamos en las diferentes plantas, ¿no es cierto? Porque estamos observando como abundancia en ese Eh, color yo verde. te compro una pregunta. ¿Eso es un jaguar o un tigre? Yo pienso que Yo es un diría jaguar. que es un jaguar, ¿no es cierto? Porque estamos hablando Sí, es también un jaguar. como de la danta, ¿no es cierto? Es como de Ajá, un ecosistema andino, ¿no es cierto? exacto, sí. Entonces, sí podríamos hablar, puede ser, por ejemplo, un bosque tropical, ¿no es cierto? También por los animalitos que estamos observando.
Eso es, chicos, miren que nosotros cuando podemos hacer un reconocimiento de lo que nos rodea y de lo que hay finalmente en nuestro ecosistema, pues también nosotros podemos saber cómo nosotros interactuamos con estos animales, ¿no es cierto? ¿Qué los puede afectar? De tal forma que nosotros como seres humanos podamos implementar diferentes tipos de medida que los impacten lo menos posible y que también a nosotros como seres humanos y seres vivos nos impacten lo menos posible. Si yo no reconozco qué es lo que hay a mi alrededor, pues tampoco lo voy a saber cuidar, ¿no es cierto? Tampoco me voy a interesar por cuidarlo. Entonces es clave que nosotros podamos reconocer la importancia de ese entorno que tenemos pues finalmente todo el tiempo y del cual también depende pues nuestra supervivencia. Y esa supervivencia, chicos, va a partir especialmente de la biodiversidad, ¿sí? ¿Qué es la biodiversidad? Y esto también hace parte, recordemos, de la actividad que tenemos para este módulo 1. La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en donde se comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Es decir, que la biodiversidad que hace referencia a la variedad de formas de vida. Entre más formas de vida diferente tengamos, apreciados estudiosos, eso nos va a permitir nuestra supervivencia, ¿ya? Porque cada una de las especies nos está ofreciendo un servicio, ¿sí? Si esa biodiversidad se reduce, entonces nosotros también vamos a haber reducido nuestros servicios ecosistémicos. Entonces, miren que esa variabilidad de organismos vivos representa finalmente para nosotros una oportunidad de vida, ¿sí? Una oportunidad de poder satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo necesito, no sé, por ejemplo, para alimentarme, la seguridad alimentaria. Si yo quiero garantizar seguridad alimentaria en mi país, chicos, o en un país, en una localidad, pues tengo que tener, ¿qué? Variabilidad de diferentes alimentos, de frutas, de verduras, ¿qué? De almidones, ¿no es cierto? O sea, esa variedad de alimentos me permite a mí obtener todas las vitaminas que necesito y poder sobrevivir. No es lo mismo cuando usted, por ejemplo, va a países en donde le dicen, no, aquí solamente se consume, por ejemplo, sandía, o en esta época del año solo usted puede conseguir sandía, ¿no es cierto? En cambio, nosotros aquí en Colombia, que todo el año encontramos gran variedad de diferentes tipos de alimentos. Esa variedad se denomina entonces, en este caso, biodiversidad o diversidad de alimentos que garantizan nuestra seguridad alimentaria. ¿Qué pasa si esto se reduce? Pues también se va a ver limitada esa seguridad, también se va a ver afectada nuestra seguridad alimentaria y por lo tanto nuestra supervivencia. Entonces, miren, ¿por qué es tan importante, chicos, la biodiversidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Por todos los servicios ecosistémicos que nos da. ¿Cuáles son esos? Y eso hace parte, como les digo, de nuestra actividad número 1. Contamos con servicios de apoyo. ¿Cuáles son los servicios de apoyo? Son servicios de sustento que nos provee, por ejemplo, el suelo. El suelo nos da servicios de apoyo para que nosotros podamos en ese espacio poder cultivar nuestros alimentos, poder construir nuestras diferentes edificaciones, poder garantizar nuestro sostenimiento, nuestro apoyo sobre ese servicio suelo, sobre ese recurso suelo, perdón. Tenemos también servicios culturales, ¿como cuáles? Como esos servicios que me permiten a mí disfrutar de lo que yo estoy observando, ¿sí? De lo que yo estoy oliendo. Entonces, los servicios culturales parten ¿de qué? Parten, por ejemplo, de recurso hídrico, ¿no es cierto? Cuando yo puedo disfrutar del mar, cuando yo puedo disfrutar del agua, cuando yo puedo hacer actividades de esparcimiento. Esas actividades de esparcimiento hacen parte de los servicios culturales que me brinda a mí la biodiversidad. Poder escuchar el canto de las aves, por ejemplo, poder ver un atardecer, poder observar el cielo azul, poder disfrutar de un cálido viento, por ejemplo. Esos son servicios culturales o servicios que finalmente me dan a mí bienestar, ¿sí? Ya sea bienestar espiritual, ya sea bienestar de
salud, ¿no es cierto? Como tranquilidad, paz. Estos son servicios culturales que me brinda a mí la biodiversidad. No es lo mismo tú estar escuchando a un solo pajarito todo el día que escuchar diferentes cantos de pajaritos en diferentes momentos, ¿no? Miren que es algo tan simple que finalmente uno valora es cuando realmente ya hay ausencia de esos cantos, ¿no? Esos servicios culturales son servicios que finalmente al ser humano lo llenan de gratitud, ¿sí? Frente a lo que lo rodea. Tenemos servicios de regulación. Los servicios de regulación son aquellos servicios que nos presta la biodiversidad para poder regular el clima, para poder regular las diferentes sustancias o compuestos que se encuentran en los diferentes recursos como agua, suelo y aire. Los diferentes ciclos biogeoquímicos, que como el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo de carbono, el ciclo del oxígeno, hacen parte de los servicios de regulación. Nosotros como seres humanos no estamos diciendo... Profe, disculpa, ¿me ¿Sí? puedes repetir lo de lo último? Servicios de regulación, como los Sí, ciclos biogeoquímicos. sí, o sea, no entiendo para nada ¿de qué te Los refieres con eso? ciclos biogeoquímicos son los ciclos que nosotros, de los cuales depende nuestra vida en cuanto a que hay una comunicación aire, suelo y agua. Por ejemplo, el ciclo biogeoquímico del oxígeno, ¿sí? Entonces, las plantas nos proveen oxígeno, ¿sí? Ese ¿De qué? oxígeno va a la atmósfera, ¿no es cierto? Es liberado a la atmósfera, nosotros lo consumimos, después nosotros también lo transformamos en CO2. Las plantas absorben el CO2 y nuevamente liberan oxígeno. ¿Listo? Ese es Ah, un ok. ciclo biogeoquímico que se denomina ciclo del oxígeno. Igual que el ciclo del agua. Cuando el agua se evapora, sube a las nubes, se precipita, vuelve a los océanos, otra vez se evapora, ese ciclo es del agua, ¿sí? Y es un ciclo biogeoquímico. El ciclo, por ejemplo, también del nitrógeno, para que las plantas puedan crecer, para que puedan absorber los nutrientes y puedan crecer, se llama el ciclo del nitrógeno. Estos ciclos, chicos, son ciclos que nosotros como seres humanos no tenemos ningún tipo de intervención, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Quién nos los ofrece? La biodiversidad. Si nosotros si no tendríamos biodiversidad de ecosistemas, chicos, estos ciclos no se podrían llevar a cabo y nosotros no pudiéramos ni respirar, ni pudiéramos consumir las plantas porque el nitrógeno no se absorbería y las plantas no podrían crecer, ni podríamos, por ejemplo, contar con la disponibilidad de agua con la que contamos, ¿sí? Entonces, miren que son servicios de regulación. Y finalmente están los servicios de aprovisionamiento, que quizás son los servicios que nosotros más evidenciamos, ¿no? Porque entonces nos aprovisionan de materia prima, entonces que está la madera, que están los diferentes minerales también hasta para hacer elementos electrónicos, que están los diferentes materiales, por ejemplo, para la construcción de carreteras. Esos son servicios de aprovisionamiento que nos da ¿quién? La biodiversidad, que nos da los recursos naturales. El servicio, bueno, de materia prima, los alimentos también son un ejemplo de servicio de aprovisionamiento, ¿no es cierto?, que nos brinda la biodiversidad. Si nosotros no tuviéramos esa biodiversidad, chicos, no pudiéramos acceder a este tipo de materias primas, ni por ejemplo a los medicamentos, la penicilina, chicos, todos son diferentes medicamentos que hemos obtenido a partir de ¿qué? De las diferentes plantas, de los diferentes animales que finalmente pues existen, ¿no? Si no fuera así, estos servicios no pudieran existir. Por eso les digo que es tan importante que comprendamos la importancia de lo que nos rodea y en donde nosotros, chicos, no tenemos ninguna intervención. Yo no puedo cambiar ni el ciclo del oxígeno ni el ciclo del agua. Yo no puedo tampoco garantizar servicios de aprovisionamiento, excepto ¿cómo? Conservando esos recursos naturales, pero que yo, por ejemplo, vaya a forzar para que el ciclo del nitrógeno se lleve a cabo, no, o sea, yo solamente, eso es para la naturaleza, ¿no es cierto? Pero yo, ¿cuál es mi compromiso, mi responsabilidad? Garantizar que el agua esté limpia, garantizar que el aire esté limpio, garantizar que el suelo esté limpio, ¿sí? Al igual que con los servicios de aprovisionamiento, garantizar que nosotros podamos renovar esos recursos. Si estamos cortando madera, pues garantizar que se renueven esas plantas, ¿sí? Entonces, miren que estos son servicios que solamente nos están ofreciendo los ecosistemas, la biodiversidad de ecosistemas. Y gracias a Dios en Colombia, pues somos un país, somos el segundo país más biodiverso del mundo, chicos. Por eso es que encontramos nosotros en nuestro país tanta variedad
no solamente de materia prima, sino también de servicios de aprovisionamiento como alimentos, como medicinas. También nosotros encontramos en nuestro país todo el año, independientemente del mes en el que estemos, todo el tiempo aprovisionamiento. Tenemos dos océanos, tenemos páramos, somos el segundo país también con los páramos en el mundo que también nos aprovisionan de agua, ¿sí? Entonces miren que esos recursos que nosotros tenemos pues finalmente también marcan la diferencia de nuestra supervivencia. Lamentablemente pues también el tener tanto de esto nos ha acostumbrado a que esto es normal, ¿no? Entonces no lo valoramos, no sabemos que somos el segundo país en el mundo con el mayor número o extensión de páramos, que en los páramos se produce nuestra agua. Entonces como que ya es tan normal que finalmente lo damos por hecho, pero no debe ser así, chicos. Nosotros debemos todo el tiempo buscar conservar finalmente lo que tenemos, los diferentes tipos de climas, ¿sí? Los diferentes tipos de alimentos. Uno va de una ciudad a otra y ya encuentra un clima completamente diferente y eso también nos permite a nosotros de disfrutar de nuevas sensaciones, ¿no? De nuevas experiencias. Entonces decimos que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, con bosques que cubren más de la mitad del territorio y con abundantes recursos hídricos. ¿Y esto qué ocasiona? Pues que sean hábitat para diferentes especies, ¿no? De animales y de plantas. Esta biodiversidad, pues lamentablemente igual, está amenazada, apreciados estudiosos, por la sobreexplotación de especies, ¿sí? Porque finalmente, pues también nos acostumbramos a la caza desmedida, ya sea terrestre o ya sea acuático, y no cuidamos o no garantizamos esa regeneración natural de las especies, ¿no? Tenemos una pérdida de hábitat con las diferentes ocupaciones del territorio, por ejemplo, en la Amazonía, por ejemplo, para cultivos ilícitos, por ejemplo, para ganadería, por ejemplo, para la construcción de las ciudades, ¿no? Sino que en ocasiones esas áreas pues finalmente son extensas y dejamos cero espacio para que las diferentes especies pues puedan sobrevivir. Introducción de especies exóticas. Un caso que está muy latente ahora son los hipopótamos de Pablo Escobar. Sí, ¿De la efectivamente. Hacienda Nápoles? De la Hacienda Nápoles, muchas gracias. Entonces, Profe, disculpa, qué pena. Julián Dime. Pachón te preguntó algo. Ay, dime, porque es que no estoy viendo en Teams. ¿Me lo puedes leer? Qué pena contigo. ¿Quién me lo puede leer? Hey, profe, yo, Julián. Dime, Julián. Profe, ¿y cuál es el primer país? ¿Brasil? Bueno, es que realmente el primer país y más por extensión es Brasil, ¿sí? Porque pues en Brasil, por ejemplo, está el mayor porcentaje de la Amazonía. Entonces, por eso es el primer país. Pero hay varios países ahí que se pelean el primer puesto, pero Brasil es por extensión. Nosotros en Colombia, por ejemplo, es por la variedad de especies. De aves también, por ejemplo. Sí, entonces somos número uno, por ejemplo, en especies de aves, en orquídeas, por ejemplo, somos el número uno, en anfibios somos el número dos, ¿sí? Por la cantidad, por la gran variedad de especies que hay en nuestro país, somos catalogados pues como el segundo país megadiverso o biodiverso del mundo. Y Brasil está en el primer país, sobre todo por la extensión, pues porque tiene gran parte del porcentaje de la Amazonía, donde obviamente es un ecosistema muy rico, aunque lamentablemente, pues también sabemos, y más en estos momentos, no sé si han escuchado las noticias, que hay varios incendios, ¿sí? Y eso pues también es una amenaza a la biodiversidad. Sí, creo que Bolsonaro creo No que te invierte escucho. mucho Allá. para que esas zonas se vuelvan ganaderas, entonces creo que eso también Así está es. influyendo en las quemas de la Amazonía. Eso es lo que he escuchado, pues he leído. Así es, así es. Por ejemplo, esas zonas están sobre todo ocupados por la ganadería y en este momento están hablando mucho de la construcción bueno, o la explotación más bien también de diferentes como represas. Quieren construir represas pues para poder obtener energía hidráulica. Sí, entonces también están teniendo ese tipo de proyectos, obviamente las comunidades están en contra de toda esta construcción y esa es la pelea, ¿no? Finalmente, entre ese crecimiento económico y esa conservación de los recursos naturales, que es finalmente a lo que nosotros nos va a dar la sostenibilidad. O sea, finalmente, una represa, finalmente la ganadería hoy en día puede ser la solución, supongamos, porque es que se necesita consumir mucha carne, supongamos que así sea. Pero bueno, ¿y en 10 años qué va a pasar?
¿no es cierto? O en Profe, 5 Pues, años, ¿qué va a pasar? ajá. qué pena la interrumpo. Profe, una pregunta. Yo tenía entendido que nuestro país era el primer país, o sea, como por metro cuadrado más biodiverso del mundo, pero no sé si es cierto. Y también tengo otra pregunta, profe. Su merced dice que hay que cuidar, pues, bueno, la biodiversidad, pero pues viendo actualmente la economía, pues yo veo que se rige más como extractivista, ¿no? Y cambiar toda una economía que eh, se maneja con la extracción de varios minerales, pues creo que es complejo, ¿no? Y también en un país como el nuestro, que por ejemplo, si no se siembra o como sea, no hay otra economía, no hay otra salida económica para decir que, por ejemplo, somos buenos en tecnología, sino que al contrario, exportamos todo lo que produce la tierra, casi no es como que sea hecho así tecnológicamente o cosas así, no lo somos. Sí, pues bueno, primero que todo, te quiero comentar, Brasil es el primer país biodiverso del mundo, es considerado como el primer país biodiverso del mundo. Segundo está nuestro país, Colombia. Después sigue, bueno, Indonesia también, por ejemplo, está dentro de esos países biodiversos. Bueno, hay una lista como de 17 países, más o menos 20 países. Y ahí estamos, como les digo, ahí, por ejemplo, somos el primer país biodiverso en especies de aves, somos el primero. Somos el primer país biodiverso en orquídeas, somos el primero, ¿sí? Somos el segundo en anfibios, somos el tercero en qué, bueno, hay diferentes, como les digo, categorías. Bueno, lo otro, sí, Eh, efectivamente nosotros tenemos, y como todos los países, una economía basada pues en la extracción de materia prima, ¿sí? Y eso no está mal, eso se puede seguir haciendo, pero siempre pues teniendo un respeto por ciertos límites, y es finalmente lo que nosotros estamos buscando con el nuevo modelo de desarrollo. La extracción de materia prima no es de Colombia, fue un modelo de desarrollo y de crecimiento económico que se estableció desde la Revolución Industrial, en donde solamente nos preocupábamos por extraer los diferentes tipos de materias primas, pues para poder llevar a cabo la construcción de las ciudades, para poder llevar a cabo los diferentes tipos de transporte, ¿no es cierto? La extracción de carbón, por ejemplo, con la locomotora, o sea, todo comenzó con la revolución industrial como un modelo de crecimiento económico, pero claro, llegó un punto que fue más o menos en 1989, donde las diferentes investigaciones dijeron, no, este modelo de crecimiento no se puede seguir implementando, y fue cuando se comenzó con el modelo de crecimiento que se denomina modelo de desarrollo sostenible, ¿sí? Y es así en donde todas las economías hemos tenido que migrar a ese nuevo modelo de desarrollo. No es fácil porque obviamente son años, o sea, cientos de años donde un modelo ha primado, pero si te fijas, por ejemplo, hoy en día ya estamos hablando de la responsabilidad social empresarial, ya estamos hablando de la responsabilidad compartida cuando generamos residuos sólidos. ¿Ustedes creen que hace 10, 15 años a los que elaboraban llantas o a los que elaboraban baterías les interesaban nosotros qué hacíamos con los residuos? No, esa gente no le interesaba. Hoy en día es una obligación que ellos tengan puntos de recolección de llantas, puntos de recolección de baterías, de pilas, ¿no? Entonces ahora la responsabilidad es tuya y mía. ¿Qué hago yo con estos residuos? ¿No es cierto? ¿A dónde los voy a llevar? Es que qué jartera llevarlos hasta allá. Entonces miren que ya el compromiso, chicos, es de todos. Sí, efectivamente tú lo mencionas muy bien. Hay economías y hay un desarrollo al respecto, pero hoy en día los avances son muy significativos, muy, muy significativos, y yo creo que estamos todos, por ejemplo, esta asignatura. ¿Ustedes creen que hace 10 años esta asignatura estaba? No. ¿Sí? Entonces miren que son avances que vamos teniendo y que finalmente es un proceso. Yo sé que es un proceso, pero yo confío que lo estamos logrando y lo estamos haciendo bien. Es un camino de todos y es responsabilidad, no Profe, solamente como a nivel eh, mundial, sino de todos. profe, otra pregunta. profe, Con lo que su ahorita cuando merced, termines puedo hablar. Sí, claro que sí, bueno, profe, Cuando, con lo que su la- merced dale menciona, tú, yo luego sigo, ¿sí? claro que ok. sí. Dale. Profe, cuando usted dice lo de economía, bueno, que ya se está haciendo eso, yo alcancé a ver economía, sí, por eso lo veo desde ese lado, ¿no? Desde el lado económico. Pero tengo entendido de que los taxes, los impuestos, al final los termina pagando la persona de a pie, ¿no? O sea, aunque sí se le cobra a las empresas y todo eso, igual eso va incluido, ¿no? En lo que se produce. Entonces, igual al final la persona de a pie termina pagando y hay muchas empresas que también en nuestro país como que
no sé cómo decirlo, pero no terminan pagando realmente lo que deberían estar pagando y el daño que realmente generan al ecosistema, ¿no? Ujú. Eso también, su merced desde el lado de su lado, que también está estudiando o en estudio todo esto, ¿cómo lo ve? ¿Realmente sí se está haciendo lo que se debe hacer o realmente sí se están evadiendo impuestos y al final lo termina pagando el ciudadano de a pie? Pues mira, realmente la legislación cada vez también es más robusta y también pues es más exigente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bogotá. Nosotros aquí en Bogotá, desde hace 5 años, estamos pagando el impuesto por contaminar el río Bogotá. Sí, antes eso no se hacía. ¿Por qué? Pues porque hubo una tutela y la ganaron pues las personas de una zona en donde pues el río Bogotá, el olor del río Bogotá los afectaba significativamente. Entonces ya ahora Bogotá, todos, bueno, estratos 3 4 y 5 pagamos el impuesto sobre la contaminación del río Bogotá. Es verdad lo que tú mencionas, o sea, muchas empresas prefieren contaminar porque es más barato contaminar que, por ejemplo, implementar tecnologías limpias para descontaminar o para no contaminar. Pero cada vez la legislación se va haciendo mucho más exigente, los permisos ambientales, los seguimientos que se hacen a los permisos ambientales para que tú puedas hacer un proyecto. Por ejemplo, hoy en día yo soy ingeniera ambiental y hace, no sé, 10 años que yo me gradué, era como que jartera a los ingenieros ambientales porque solo ponen trabas, ¿no? Hoy en día es una exigencia además de la normatividad que en todo proyecto haya un ingeniero ambiental y ya hay un presupuesto, ya hay como unos programas establecidos, ya tenemos unos términos de referencia que nosotros tenemos que cumplir en los proyectos. Y mira, como, pues como en todo, ¿no? Como hay profesionales que lo hacen bien, hay otros que obviamente no lo hacen bien, pero finalmente, por ejemplo, esta asignatura que yo veo con ustedes no son, no tienen nada que ver con el componente ambiental, pero mi intención y la intención de la universidad y de la Política Nacional de Educación Ambiental al proponer estas asignaturas es que independientemente de la carrera, yo estoy segura que, por ejemplo, alguno de ustedes si llega a ver algo raro en su empresa, pues al menos que lo tratemos como de abordar, como de por qué se está haciendo eso, o sea, como que no seamos tan ignorantes en el sentido de qué se está haciendo con el medio ambiente, ¿no? Cambios hay que hacer y hay que hacer muchos, pero, y los impuestos están. Pero más que pagar impuestos, se trata de prevenir la contaminación, ¿sí? Más de que las personas asuman el pago del impuesto porque están contaminando, es cómo hacemos para crear conciencia para que esas personas no contaminen, ¿no es cierto? ¿Qué cambios en las materias primas hay que usar? ¿Qué cambios en las tecnologías debemos usar? Ustedes son, por ejemplo, la mayoría de ingeniería de software o de las ingenierías y es también yo desde mi punto, desde mi proyecto, yo desde mi trabajo, ¿qué puedo hacer para cambiar esa materia prima o para cambiar ese proceso o para cambiar ese tipo de vertimiento de residuo que estamos generando en el proceso, no sé, de la empresa? Pero sí, obviamente que así es, o sea, como te digo, hay cosas que se cumplen, otras que no, pero ese es el proceso de todos, ¿no? Estamos como en ese proceso y de verdad pues que agradezco tu intervención porque finalmente son cosas también que a todos nos hacen como reaccionar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo realmente yo y cuál está siendo mi aporte? Muchas gracias, Lita, y ahora sigo con Daniel. Cuéntanos, Daniel. Listo. Recapitulando, a donde íbamos sobre por ejemplo, estamos hablando de la explotación en cuanto a la región de la Amazonía, parte de Brasil, pues hay un pro y unos contra, ¿no? Obviamente el gobierno, o sea, se va a sentir muy satisfecho por lo que va a ganar en cuanto a economía, ¿no? Pero realmente el turismo en cuanto a la naturaleza, incluso puede ser mucho más alto. Y por ejemplo, volviendo a lo que tú decías sobre la gente que, digamos, están en el, no sé, de la ingeniería de software y todo eso, por lo menos, digamos, mi modelo de inspiración es Elon Musk. Él es una persona que, a pesar de que supongo que lo ven como capitalista y todo el asunto, él tiene un pensamiento bastante preocupante en el sentido de que le interesa mucho la sostenibilidad, lo que tú decías, Ujú. que era a lo que se iba ahorita. Y tú ves que la mayoría de empresas están buscando, por ejemplo, los carros eléctricos. En el 2008 se iba casi a la quiebra y ahorita hasta cualquier marca, hasta Bajaj, que leí la noticia que son cada, por ejemplo, Tris y esos
esos bicitaxis de 3 ruedas, ya lo están haciendo eléctricos, imagínate. Entonces ya BMW, Mercedes, todos, Ford, están sacando autos eléctricos. Además de eso, tiene otras empresas como por ejemplo Solar City, que es como paneles solares, entre muchas otras cosas que apoyan al medio ambiente. Y pues realmente, por ejemplo, en países como Colombia y Brasil, ahorita se están empeñando el gobierno actual y el Estado con proyectos como de esa extracción de petróleo que se llama, tiene un nombre específico, ¿no? Que la utilizan con agua y otros químicos que afectan mucho a la tierra y por muchos años, sabiendo que pues el turismo, cuestión de biodiversidad, puede generar más ingresos, Más más ingresos, así es. que exactamente. Ujú. Sí, pues realmente Como esos, nosotros esos, tenemos problemas tanto de inseguridad, entonces pues ahí ya es como algo, un conflicto y bastante de intereses. sí, bueno, y tú has traído como a colación un tema bien interesante y es esas nuevas propuestas de modelo de desarrollo, ¿no? Eh, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar a alguno de los candidatos presidenciales que en este momento pues están, y la mayoría, bueno, saben que el modelo de desarrollo basado en la extracción, por ejemplo, de petróleo, ya no va más porque a nivel mundial, por ejemplo, ya se tiene que máximo hasta el año 2030, por ejemplo, se pueden construir nuevos vehículos a base de Diesel. petróleo, de gasolina. Entonces ya hay Ajá. muchas restricciones apreciados estudiosos a nivel mundial, por ejemplo, con la extracción de petróleo, ¿sí? Entonces ellos saben que tienen que migrar a nuevas formas de generación de energía y yo también los invito mucho a tener muy pendiente esas nuevas propuestas presidenciales porque este presidente que llegue pues va a ser el que va a implementar o el que va a dejar esos lineamientos para ese nuevo modelo de desarrollo para Colombia, ¿sí? Basado y tiene que basarse, como les digo, no solamente es por un tema de responsabilidad social, sino también por exigencias mundiales en un compromiso con la conservación del ambiente, ¿sí? Y eso está escrito, o sea, lo que tú mencionas sobre la migración a nuevas tecnologías o a nuevas formas de energía, eso ya está estipulado y ya sabemos que hay una limitación muy grande frente a la extracción de petróleo. El tema también de los nuevos modelos como basados en el turismo para Colombia, que eso ya lo han comprobado otros países, como por ejemplo como Costa Rica, ¿sí? Que viven solamente del turismo, ¿sí? Y que es posible. Entonces y las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esas nuevas tecnologías? Pues para aportar a esos modelos de desarrollo y respetando pues obviamente esos límites del ambiente. Efectivamente, chicos, es por eso les digo que esos nuevos proyectos que ustedes tengan en mente, ya sea de investigación, sean empresariales, tienen que estar muy enfocados y muy de la mano de ese desarrollo sostenible, ¿sí? Y yo les cuento una historia, por ejemplo, hace, no sé, 20 días me llamó una persona que lidera Profamilia, ¿sí? A nivel, pues, Colombia, y me dijo, mira, tengo que justificar la realización de unos programas de fertilización, perdón, ay, se me fue, ¿no? Bueno, para no tener bebés, perdón. Ay, se me fue. Bueno, Sterilización. de esterilización, correcto. Para unas zonas, para el Chocó, y ahí me mencionó todos los municipios, pero me dijeron que lo tenía que justificar desde el desarrollo sostenible. No tengo ni idea qué es eso. Entonces yo le dije, ok, mira, la principal razón de nuestra contaminación ambiental es el aumento en el crecimiento de la población, ¿sí? Entonces, si te están pidiendo que tienes que justificarlo desde el desarrollo sostenible, pues el hecho de que no haya crecimiento exponencial de la población como hasta el momento, pues eso va a garantizar la sostenibilidad en cuanto a la conservación de los recursos naturales, a la calidad pues, de vida de las personas, porque efectivamente va a favorecer que disminuyamos los índices de contaminación, que disminuyamos la extracción de recursos naturales. Bueno, entonces miren, ahora cualquier proyecto, chicos, lo debemos justificar desde esos 3 pilares. Y es la invitación a todos ustedes de hacer parte, ¿no? De lo que hoy estamos viviendo y no seguir trayendo a colación esos modelos del pasado que definitivamente hoy en día no son sostenibles. En pantalla, y ya para terminar, chicos, pues les quiero traer estos porcentajes de pérdida de biodiversidad
Obviamente no quiero preocuparlos ni decirles, no, ya está todo perdido, porque no es así, no es así. Obviamente tenemos una situación que atender, que es la pérdida de biodiversidad, que es la contaminación del agua, la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo, pero lo estamos haciendo y la intención es que conozcamos estas cifras para que de verdad tomemos conciencia de cuán grande, tan importante está siendo mi aporte. Miren que este es un informe que salió en el año 2020, apenas este fue el último informe de Planeta Vivo, donde nos menciona que efectivamente de las casi 4.400 especies monitoreadas de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, ha habido un descenso del 68% en el tamaño de su población entre 1970 y 2016 a nivel global, ¿sí? Esto, claro, es preocupante, chicos, y es también un poco alarmante, pues porque es un porcentaje muy significativo de disminución de estas especies y con ello, pues la disminución de los servicios ecosistémicos de los que hace un momento hablábamos, ¿no es cierto? Pero que, pues la intención con esta información es que nosotros también seamos conscientes de cómo yo entonces puedo comenzar a aportar a ese ambiente, ¿no? A esa conservación de esos diferentes recursos naturales y esas diferentes especies. Miren que la pérdida de diversidad no es una mera cuestión ambiental, sino un auténtico desafío para la economía, el desarrollo y la seguridad global y un grave problema ético y moral. O sea, esto es responsabilidad, chicos, de todos. Aquí se menciona en este informe, pues, que la región que mayor pérdida de biodiversidad tuvo, pues, fue América Latina y el Caribe. Y esto se debe, pues, sobre todo a la expansión territorial, ¿no? A esa expansión de fronteras en donde efectivamente, pues, no se están respetando los límites para poder garantizar la conservación de las diferentes especies. Es una situación, pues, que todos debemos atender. ¿Cómo lo hacemos nosotros desde nuestras casas? Por ejemplo, reduciendo el uso de materiales. Por ejemplo, el hecho de y aunque suene como trivial, ¿no? Pero no se trata solamente de reciclar. Yo les soy sincera, yo no estoy de acuerdo mucho con promover el reciclaje porque finalmente estamos usando los recursos naturales de los cuales se necesita tierra para cultivar, no sé, por ejemplo, el papel, de los cuales se necesita la extracción de los diferentes minerales. Yo estoy más de acuerdo con reducir, ¿sí? Por ejemplo, reducir el uso de ropa, ¿sí? O sea, no nos imaginamos cuánta agua se necesita, no sé, como 109 litros solamente para elaborar una camisa de algodón. Una sola camisa, chicos. Entonces, esa agua que estamos malgastando en un vestido que me pongo solamente un día, pues puede ser agua que se pueda conservar, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con el papel. Ustedes saben que el papel, pues obviamente está elaborado de celulosa, de árbol, de celulosa vegetal, y entre más yo requiera de papel, pues obviamente más se va a necesitar de cortar y de generar esas hojas de papel, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, nosotros podamos reducir todo el tema de residuos, por ejemplo, el aceite usado de cocina. Cuando yo arrojo un litro o cuando arrojo gotas de aceite usado de cocina por mi vertedero, por mi lavaplatos, efectivamente estoy contaminando el agua. Por un litro de aceite usado de cocina que yo arroje a mi lavaplatos, estoy contaminando 1.000 litros de agua, ¿sí? Miren que son cosas, y claro, esa contaminación del agua que va a generar pérdida de hábitat para los peces, ¿sí? Cuando nosotros arrojamos los residuos plásticos, son finalmente medidas que nosotros podemos ayudar a aportar desde nuestra casa, eso lo vamos a ver también más adelante, pero la intención es que comencemos a reconocer esta situación, ¿sí? Yo creo que eso es lo más importante. La invitación, apreciados estudiosos, pues es a que también podamos leer, chicos, pues el material que tenemos en la asignatura. Yo les voy a compartir también esta presentación, también pues para que ustedes tengan esta información y bueno, seguimos en este proceso. Como les digo, esto es de todos, ¿listo? Responsabilidad de todos. Quiero que también pues escuchen el podcast de la actividad número 1 que tenemos, que puedan estudiar un poco más y revisar más el tema de los impactos ambientales, esas alteraciones, modificaciones que se causan al ambiente, pues a causa de nuestras actividades. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, estamos en el tráfico, cuando se contamina la atmósfera, esa contaminación atmosférica, qué impactos nos puede generar a nosotros? La contaminación del agua con nuestros diferentes vertimientos, la contaminación del suelo, qué impactos nos pueden generar a nosotros. Entonces quiero, por favor, pues que revisemos la información, chicos, y bueno, ya yo quedo muy pendiente a lo que ustedes puedan necesitar. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Para mí es un gusto pues tenerlos en este espacio, apreciados estudiosos. Como les digo, pues les voy a compartir también esta presentación en la asignatura. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo, chicos. Muchísimas gracias.
Que esté muy bien. Feliz tarde. Hasta Un fuerte luego, abrazo. profe. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Disculpa, luego, profe, el profe. link de la No, profe, reunión gracias, profe. queda allí en